Saludos desde España, mi nombre es Manuel Pardo y soy oficial de la Armada en la Reserva. Pertenezco y represento al colectivo Anemoy de militares antifascistas, republicanos y antiimperialistas. Este colectivo nació hace unos 2 años y medio ante la grave situación de crisis política por la que atravesaba nuestro país y que ponía en evidencia las severas limitaciones con las que se había gestado la llamada transición democrática. Esta transición condujo a un sistema político que dejó el poder en manos de los que se habían beneficiado en tiempos de la dictadura del general Franco, encabezado por un rey impuesto. El rey resulta ser la clave de bóveda de todo el andamiaje institucional, puesto que sin ser un cargo electo, detenta la jefatura de las Fuerzas Armadas, y a éstas se le otorga un papel como garantes de la unidad, independencia y orden inédito en las constituciones europeas. La dictadura de Franco también nos dejó en herencia una vinculación estratégica con los Estados Unidos, dado que compartían como enemigo común a la Unión Soviética. Esta vinculación sería posteriormente transformada en una incorporación a la OTAN bajo el chantaje de Estados Unidos y de Alemania como condición para permitir el acceso al entonces mercado común europeo. El objeto de nuestra actividad como colectivo ha sido fundamentalmente el llamar a la conciencia de nuestros compañeros de armas acerca de nuestro deber de fidelidad al pueblo, frente a la utilización espúrea de las Fuerzas Armadas que hacen las clases dominantes para defender sus propios intereses. Al mismo tiempo, colaboramos con organizaciones sociales en la denuncia del fascismo y el imperialismo, con acciones tales como la participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos contra la Guerra Imperialista y la OTAN, que celebrará sus sesiones constitutivas en Madrid entre el 6 y el 8 de noviembre. Queremos por ello agradecerles la invitación que nos han hecho llegar y enviarles un mensaje de salutación y de estímulo para profundizar en su imprescindible tarea de denunciar la criminal actitud de los Estados Unidos y de sus aliados y acólitos de la OTAN en sus interminables actividades como brazo armado de las élites dominantes. Denunciamos a la OTAN por su traición a su proclamado papel defensivo frente a la Unión Soviética, porque no se disolvió cuando ésta se desintegró, por los crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia con bombardeos contra objetivos civiles y sin mandato de la ONU, por su papel en la recolonización de Afganistán, por la utilización de sus estructuras y sistemas para las agresiones militares a Irak y a Libia, por su intervención en Siria, con algunos de sus miembros apoyando abierta o encubiertamente a los rebeldes contra el gobierno legítimo. Los sistemas de la OTAN, por otra parte, algunos de ellos en la misma España, están hoy cooperando en el hostigamiento a la aviación rusa que, a demanda del gobierno legítimo sirio, está haciendo el papel para el que supuestamente se había organizado la coalición internacional bajo la dirección de los Estados Unidos sin que tuviera efecto alguno. La OTAN, en fin, está desarrollando toda una estrategia de hostigamiento hacia Rusia como respuesta a una crisis provocada por la intervención de los Estados Unidos y la Unión Europea en Ucrania y que ha llevado el conflicto a sus mismas fronteras. Todas estas actividades persiguen la imposición de un nuevo orden mundial a la medida del gran capital, diseñado en los Estados Unidos y con la OTAN como paraguas de respaldo, en un momento histórico en que los Estados Unidos ven amenazada su supremacía mundial ante la competencia de China, Rusia y otros actores. La OTAN actúa permanentemente como una poderosa amenaza a los pueblos que se resisten a plegarse a los intereses euroatlánticos, obligando a sus gobiernos a elegir entre la cooperación incondicional o a sufrir toda clase de presiones, desde la desestabilización a la guerra abierta. La situación de caos generalizado, destrucción y muerte que sufren los países de alrededor de Europa y que se resisten a estos designios ha dado lugar a la mayor crisis migratoria de la historia. A pesar del esfuerzo de agentes políticos y medios de masas en distraer a la opinión pública sobre este fenómeno, sin apuntar nunca a sus verdaderas causas, su resultado
es un crecimiento incontrolado de la xenofobia que nos retrotrae a los peores tiempos del fascismo. Denunciamos también las maniobras Trident Juncture como un deliberado mensaje de amenaza a Rusia, que además se complementa con otras acciones, como son el preposicionamiento en los países del este de infraestructuras para acoger a la NATO Response Force, el despliegue allí de artillería o fuerzas blindadas de Estados Unidos y del Reino Unido, el triplicar la fuerza aérea destacada en los países bálticos o la incorporación de nuevas armas nucleares tácticas a las bases de Estados Unidos en Europa. La dinámica desarrollada por la OTAN implica además gigantescas inversiones de fondos públicos en gastos militares, mientras que los servicios públicos son vaciados cada vez más con la excusa de la deuda. Ello refuerza la orientación neoliberal de las economías nacionales, al tiempo que disciplina a la clase trabajadora con recortes en derechos y amenazas crecientes a su seguridad. En la grave situación internacional en que vivimos, hay que denunciar la irresponsabilidad de los líderes europeos, incapaces de romper su vínculo con la OTAN, aún a sabiendas del riesgo al que nos someten, y que demuestra a las claras que protegen los intereses de sus élites y no los de sus pueblos. Es preciso llamar a la conciencia de los trabajadores y de las clases populares para que despierten de su letargo y sepan reconocer a la OTAN como su propio enemigo y su enemigo de clase. El sufrimiento de los pueblos de la periferia llama ahora a las puertas de esta Europa que ha vivido el sueño del estado del bienestar. En breve, su sufrimiento será nuestro sufrimiento, si los pueblos europeos son incapaces de plantarse ante tanto crimen. Únicamente una potente y decidida actitud de resistencia activa frente a la barbarie de la guerra puede detener esta locura antes de que degenere en un conflicto de consecuencias imprevisibles. Muchas gracias.